Bueno, muy buenas tardes, estimados estudiantes de grado octavo. Hoy hago este video para explicar el taller de recuperación que tenemos esta tarde. Este taller es sobre el tema que les había dicho en la mañana, el teatro del siglo XX en Colombia. Entonces vamos a hacer un pequeño recorrido histórico muy sencillo de lo que fue el teatro del siglo XX en Colombia y cuál es la importancia que tiene para nuestra cultura. Porque si en algo Colombia se ha destacado y es reconocido mundialmente es por sus obras de teatro. Entonces, y por los festivales que se hacen aquí, ¿no? Tenemos el Iberoamericano de Teatro, que es uno de los festivales de teatro más importantes a nivel mundial, donde vienen personas de todos los países del mundo a presentar sus obras de teatro. Entonces, empecemos por esa parte, empecemos sobre la persona, ¿sí? Eh, que da esa proliferación, ¿sí? De teatro y manifestaciones teatrales en Colombia. ¿Por qué ocurre la proliferación de manifestaciones teatrales en Colombia? Bueno, aquí tenemos a una de las personas que más tiene que ver con esto. Ella es Fanny Mickey, es una actriz y directora promotora teatral argentina, ¿sí? Que se radicó en nuestro país y básicamente ella consolida lo que es el teatro iberoamericano, el Festival de Teatro Iberoamericano de Colombia. Y algo bien interesante, y ya lo vamos a ver, es que el teatro colombiano eh, se va a nutrir en toda la literatura colombiana, pero también se va a nutrir de la radio y la televisión. Gracias a esto, los actores de teatro son profesionales y ganan también como un actor de televisión o un actor de radio. Y más así, porque es que son los mismos. Entonces, usted ve a un actor en televisión, en cine, ¿sí? También va a hacer teatro. Entonces, por eso son famosos, son profesionales y han desempeñado un excelente trabajo. Vamos a ver en los ejemplos que tenemos personas que ustedes han visto en televisión, han visto en cine y que de una u otra forma están nutriendo las artes dramáticas, ¿sí? No solamente hablando de lo que es el teatro, sino que también las complementan con lo que es televisión y cine. Entonces, veamos un poco de estos antecedentes históricos que van a permitir esto. Entonces, lo primero de estos aspectos relevantes del, del teatro colombiano, ¿sí? Es primero el Teatro Colón. El Teatro Colón va a ser uno de los teatros más famosos e históricos del siglo XIX. Comienza a construirse en Bogotá, ¿sí? Y empiezan a aparecer diferentes teatros también en otras partes de Colombia. Por ejemplo, aquí en Cali tenemos el Enrique Buenaventura, que es el teatro municipal. No sé si ustedes lo han visto en la zona histórica de Cali, allá en el barrio La Merced. Este teatro es fundamental porque aquí también se va a desarrollar eh, excelentes grupos de teatro. Justamente este teatro municipal se le da el nombre por allá en los 90 de Enrique Buenaventura, porque Enrique Buenaventura va a ser uno de los directores de teatro caleño que va a fundar el Teatro Experimental de Cali. Ahora vamos a ver una pequeña parte de una de las obras de ellos que le va a aportar cultura, le va a aportar folclorismo, le va a aportar pacífico al teatro colombiano y eso es fundamental. Y las primeras décadas del siglo XX, las tendencias teatrales en boga son el drama histórico, el costumbrismo y la comedia. Ahora vamos a ver un poco unos cuantos ejemplos de cada uno de estas tendencias teatrales que se van a hacer en nuestro país. El auge de la radio y la televisión a mediados del siglo favoreció la profesionalización de los actores que podían dedicarse de tiempo completo al arte dramático.
y así propició que sean profesionales. Por ejemplo, tenemos el caso de Fabio Rubiano, ¿sí? Que sale en varias obras, en varias telenovelas, en varias series de televisión, en cine, y que es un gran director de teatro. Es más, una de las obras que vamos a ver está considerada como una de las obras revelación de los últimos años en Colombia, donde prácticamente él logra hacer un equilibrio entre lo que es la comedia, el drama y la historia de Colombia. Entonces es algo bien interesante y hoy desafortunadamente transversalizado por la violencia, que es una de las cosas que nos identifica como colombianos. Perdón que diga esto, pero pues, pero él mezcla todos estos ingredientes y hace una obra de teatro, una obra dramatúrgica maravillosa que vamos a ver un pedacito de ella. Desde la década de los años 50 se crearon escuelas de teatro, surgieron numerosos grupos que exploran tendencias, métodos de creación teatral de vanguardia provenientes de Europa, de Norteamérica, la vida cotidiana, las costumbres y valores de la clase media y los problemas de la sociedad moderna son temas que se van a abordar fuertemente en el teatro colombiano. Y como les decía, la violencia va a ser fundamental y más en los años 50, que empieza la violencia conservadora y liberal, que va a ser muy fuerte, donde van a nacer la mayoría de las guerrillas que nacieron en Colombia. Todos estos ingredientes van a hacer del teatro colombiano algo diferente, algo que se va a aportar, que le va a aportar bastante al teatro mundial. Durante los últimos años del siglo XX, con la fundación del Teatro Nacional y del Teatro Libre, entre otros, y con la creación de varios festivales de teatro de carácter nacional e internacional, el teatro alcanzó el más alto de los niveles más alto nivel de desarrollo. Entonces, vamos a ver unos ejemplos sencillos, ¿sí? De estas obras de teatro. Vamos a ver algo de comedia, vamos a ver algo de comedia con drama histórico, vamos a ver drama histórico, vamos a ver algo de costumbrismo, donde ustedes van a poder mirar cómo todos estos géneros van a hacer del teatro colombiano algo propio, algo autóctono y algo que le va a aportar al teatro internacional. Algunos dramaturgos destacados de Colombia, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, Luis Enrique Osorio, ¿sí? ¿Cuáles son sus tendencias? Comedia, realismo, costumbrismo, fundador de la Compañía Dramática Nacional. Tenemos a Enrique Buenaventura, caleño, ¿sí? Nace en 1925. Él va a trabajar mucho lo que son las vanguardias teatrales, el realismo, identidad colombiana, fundador del Teatro Experimental de Cali, como ya les mencionaba, y va a ser un aporte bastante interesante y diferente a lo que es el teatro bogotano. Tenemos a Santiago García, que también va a trabajar realismo urbano, teatro experimental y de creación, colectiva, creador de la Casa de la Cultura, conocida hoy como Teatro La Candelaria. Ahora vamos a ver una de las obras del Teatro de la Candelaria, que tiene que ver mucho con el costumbrismo, ¿sí? Y con la violencia histórica de Colombia. Y Fabio Rubiano, que se los mencionaba, él es actor de televisión, actor de cine. Ustedes ahora que lo vean lo van a reconocer en algunas cosas que hayan visto en televisión, en cine. Y él va a trabajar realismo, reflexión y crítica social, ¿sí? Que tiene una obra, como les digo, que es bastante interesante. Eh, Vale la pena verla en teatro por todo lo que significa y por todo lo que llega a concretar de lo que es ser colombiano. Bueno, entonces, esta es la pequeña presentación de lo que es el teatro, pero más que hablar, es mejor ver. Entonces los voy a invitar a que veamos algunas cosas bien interesantes justamente de estas obras de teatro y pues me voy haciendo mi intervención
sobre algunas cosas estéticas que debemos conocer del teatro colombiano. Bueno, aquí encuentran ustedes ejemplos de teatro colombiano del siglo XX. Vamos a ver unos pequeños minutos de Águilas Descalzas y Patria Boba, ¿sí? Este es el colectivo Águilas Descalzas, ellos son dos solamente, ¿sí? Pero se encargan de hacer comedia y se encargan también de hacer un poco amena la historia de Colombia. Vamos a ver de qué se trata eso de la Patria Boba. Justamente van a hablar de Simón Bolívar y de Manuelita Sáenz. Vamos a ver de qué se trata. Otro de los ejemplos que vamos a ver es cuadros en cámara, teatro confinado, la Munú de Falemé, octavo sketch del Teatro Experimental de Cali, ¿sí? Este es uno de los teatros, como su nombre lo dice, es experimental, porque ellos mezclan la música, mezclan la interacción con el público, mezclan la escenografía, los disfraces, el vestuario, o sea, van a convertir todo eso en la posibilidad de crear algo mágico, a la vez real, algo que es estético y que va a llegar a las personas. Y más porque, por ejemplo, este pequeño sketch tiene mucho que ver con los animales del Pacífico, tiene que ver mucho con el Pacífico colombiano. Entonces, toda esa mezcla va a lograr hacer algo diferente y vivir nuestra cultura pacífica de una manera totalmente nueva. Y vamos a ver un poco lo que es la obra Guadalupe, años 50, basada en la vida de Guadalupe Salcedo, que es uno de los guerrilleros liberales de los Llanos Orientales. Esta obra tiene 40 años ya de haber sido estrenada y además de hablar de la violencia de Colombia, va a convertirse en un documento histórico que va a contar la historia de uno de estos considerado héroe en los Llanos Orientales por muchas personas, ¿sí? Que, que se manifestó y que fue a las armas justamente por los problemas de violencia que se van a presentar en los años 50. Y vamos a ver Labio de Liebre del Teatro Petra de Fabio Rubiano, él es el director. Vamos a ver un excelente ejemplo de lo que ha pasado después de esa violencia, de todos esos fantasmas que nos ha creado esa violencia y de cómo tenemos que lograr la reconciliación para no seguir en esa violencia, que sería el error más grande que cometeríamos como colombianos. O sea, nosotros como pueblo, y esto ya es personal, debemos convertir esa violencia en valentía, debemos convertir esa violencia en, en fuerza, en fortaleza, pero no podemos quedarnos en la violencia. Entonces, esa es una de las reflexiones bien interesantes que uno puede sacar de esta obra, de que es importante volver a la reconciliación, pero también es importante conocer nuestra historia, lo que ha pasado, primero para no repetirla y segundo, para encontrar las fortalezas y encontrar cosas mejores que pueden salir de ahí. Entonces, voy a presentarles una por una de estas obras. Vamos a ver 2, 3 minuticos para no ser tan largo este video. En el material que se les va a entregar va a estar estos enlaces para que ustedes puedan ver cada uno de los enlaces e investigar obviamente más sobre el teatro en Colombia. Luego, ya para terminar esta presentación, voy a mostrarles el taller. ¿Sí? Hay una pequeña obra de teatro que ustedes van a leer, van a contestar estas 2 preguntitas, ¿sí? De comprensión lectora. Por favor, miren, aquí está el texto escrito, pero quiero que miren las puestas en escena de los ejemplos que les voy a mostrar para que ustedes se puedan imaginar lo que es el teatro como tal y más porque recuerden que se nos viene el carnaval literario y ustedes van a tener que crear una obra de teatro, pero de eso vamos a hablar la próxima semana. Entonces lean muy bien cómo está construido el guión, miren el guión, como yo ya se les decía en clases anteriores, diferencia entre un texto dialógico, bueno, no mentiras, esto fue en 11, pero el texto de teatro viene con el personaje y lo que dice el personaje,
¿sí? Eso es importante y viene con una explicación de lo que está pasando, ¿ya? Aquí está solamente el título, aquí no hay una explicación de lo que está pasando, pero en la mayoría ya vamos a ver otros ejemplos de teatro cuando trabajemos lo del carnaval, de cómo se debe construir el guión de teatro y cómo deben ustedes actuarlo. Mm, Además de esto, van a contestar estas dos preguntitas sobre argumentación, proposición y evaluación, ¿sí? En la que ustedes, después de ver este material y de haber visto las obras de teatro, van a poder contestar, por ejemplo, la importancia que tiene el teatro o las artes escénicas para el desarrollo cultural del país, y van a contestar estas preguntas de lectura crítica, de interpretación y de inferencia. Bueno, bueno, como les prometí, vamos a empezar viendo cada una de las obras de teatro que les mencioné. Vamos a empezar con Águilas Descalzas, ¿sí? El colectivo Águilas Descalzas, ¿sí? Y una parte de La Patria Boba, más de 200 años de pendejadas, así se llama la obra. Vamos a ver un poco cómo hacen ellos la puesta en escena. Aquí nosotros, por ejemplo, podemos ver que ellos no utilizan mucha escenografía, utilizan el vestuario pues histórico para representar a los personajes. En este caso, el señor es Bolívar, la señora es Manuela, ¿sí? Miren cómo están vestidos con la época de la independencia, ¿sí? La época de allá de 1800. Y vemos que hay alguna utilería como tambores, ¿sí? Muy sencillos que ayudan a recrear y a meternos en el personaje. Pero en este tipo de teatro de Águilas Descalzas, lo que más nos va a meter en los personajes y en la cinta de la obra de teatro es justamente el diálogo que ellos van a tener. Y más porque son dos actores totalmente profesionales que llevan más de 50 años actuando. Entonces saben cómo envolver y cómo convertir todo lo que les hace falta de escenografía por medio de ese diálogo, se lo hacen imaginar al público. Entonces vamos a ver un poco de esto. Y además porque es muy gracioso, ¿no? Ellos se dedican a la comedia. Recuerden que la comedia es uno de los géneros más importantes que va a tener el teatro, que va a tener la dramaturgia, y siempre va el tratar de sacarle al público una sonrisa, va a hacer lo que se relaje y que pueda reflexionar sobre lo que se les está diciendo. Entonces miremos un poco de comedia colombiana. Me voy a apagar, ¿sí? Para que podamos ver bien la pantalla. Rabia que inventó esa onomatopeya, que cuando uno está con rabia y todo dice, ¿sí es Manuela? Shh. Eso lo inventó Bolívar en ese momento. No, esa gente es muy acá. Con esa gente no se puede porque esa gente no ven un peso y se les abre la galla. No, Conmigo son pendejadas, pues. Conmigo se les pone el dulce a mordiscos. yo por eso los mando donde vos, Manuela. Claro. No, vayan de Manuela. Claro. No, y es que ellos creen que vos estás tapado de la plata. Porque vos sos muy chicanero, Simón. ¿Sí o no? Anda para arriba y para abajo con un cajón, un baulado de ropa. Toda traída de Europa. ¿Qué van a pensar ellos? Unos chiros que compré en el hueco. ¿Chiros? ¿Cuánto vale una guayabera de esas suyas? No. No, ellos creen que yo tengo una caleta y yo estoy muy mal. Yo tengo una caleta como Piquiñi, como Rasguño. ¿Dónde quedaron las caletas de Piquiñi y de Rasguño? No, yo estoy muy mal. Les digo sinceramente, yo he perdido plata en esta guerra. No, es que esto está muy malo. Es malo, esto está muy malo. Y lo que va a poner, le digo, y lo que va a poner, lo que va a poner. Yo he perdido plata en esta guerra. La gente cree que una guerra es negocio. Una guerra no es negocio. A mí no me ha resultado esta guerra. Yo te digo sinceramente, yo estoy que me pongo a regar hojas de vida. Pero si vos lo único que sabes hacer bien en la vida es pelear. Eso es lo único que yo aprendí en la vida. Ya no me jale la espada siquiera. A pelear. Y lo malo es que ya se me está acabando la rabia también. Y uno pelear sin rabia, así, de vicio. La madre. No. Yo te digo sinceramente, yo no sé qué hacer.
yo no sé qué hacer. Ay, María, yo los pongo a pelear, pero de ahí a pagarles tampoco, pues. Bueno, entonces ya para terminar con esta parte de Águilas Descalzas, como les digo, les mando el enlace para que vean los 21 minutos y si que se quieren reír, se rían con esta obra de teatro. Miren cómo ellos con una poca utilería muy sencilla, ¿sí? Soldaditos de guerra, caballitos de madera, logran recrear lo que fue la Guerra de la Independencia y nos meten en el cuento por medio de chistes, ¿sí? Utilizando idioma muy coloquial, muy cercano a nosotros, chicanero, hueco, pendejada, muy del argot de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nosotros mismos, ¿sí? Muy de la calle, ¿sí? Logran contarnos por medio de un lenguaje callejero qué fue lo que pasó, ¿sí? Hablan, por ejemplo, del problema económico, que es un problema muy de ahora, ¿sí? Yo no creo que, o bueno, sí, Bolívar estaba preocupado por el presupuesto de la guerra, pero no de esa manera tan coloquial, no como tan citadina. Pero miren de esa manera cómo ellos logran meternos en la película y hacernos interesar del asunto de Bolívar y la guerra, la patria boba. Bueno, vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? Permítanme, yo cambio aquí la pantalla. Vamos a ver otro ejemplo, justamente sobre teatro experimental. Esto es caleño. Esto es del Teatro Experimental de Cali, que lo fundó Enrique Buenaventura. Vamos a ver algo totalmente diferente, como por medio de música, como por medio de vestuario, como por medio del juego de la cámara, se pueden hacer cosas diferentes y sensibilizar de otra manera que no es reír, no es riendo, sino que es un poco más serio, un poco más dramático. Entonces, vuelvo y me apago para que podamos ver la puesta en escena. Desde el África Negra hasta la costa pacífica de Colombia, la tradición oral viaja cruzando océanos, selvas y desiertos, y llega aquí, al TEC, donde todo se vuelve mágico y misterioso. Enrique, desde muy joven, se interesó por la cultura pacífica, expresando su admiración por su pensamiento y su polirritmia ritual. Lo que verán a continuación es un cuadro de la obra Guinaru, llevada a escena por Jacqueline Vidal, en un juego de colores, música y sobre todo, acción.
Bueno, vuelvo, aparezco yo. Entonces, miren cómo acá es un teatro totalmente diferente, también está hecho por actores, pero trata de minimizarse al actor como tal, ¿sí? Y se personifica más utilizando un vestuario que los cubre totalmente, máscaras, disfraces, y ya nos hablan de otros temas totalmente diferentes al de la comedia. Miren que nos están hablando de tradición oral, ¿sí? Tradiciones que vienen de generación en generación desde el África hasta nuestra selva del Pacífico y hasta Cali, por ende. Entonces, además miren la versatilidad de ellos son actores de teatro, pero les tocó aprender a tocar algo de currulao para poder actuar en esta obra de teatro. Se ve que ellos no son músicos expertos, uno que otro de pronto allí, pero lo hacen muy bien. Entonces hay una versatilidad, una mezcla de artes, música con teatro. Esto solamente es un sketch, es una primera parte de lo que se va a hacer. ¿Sí? Véanlo completo para que vean cómo ellos tocan, cómo mueven la cámara, cómo nos muestran los disfraces, cómo nos muestran a los personajes más que a los actores, cómo ustedes vieron ese cambio que se hace en camerino de el actor normal al personaje que va a encarnar. Entonces eso es importante porque el teatro me va a permitir jugar con todo esto. Miren los velos negros que hay alrededor, ¿sí? Iluminados solo con una luz para resaltar el blanco de los disfraces, ¿sí? De los tambores, de los instrumentos, ¿sí? Para sacar, para desaparecer el paisaje y concentrarse en los actores. Entonces eso es importante en el teatro porque el teatro va a permitir hacer ese juego de luces que es fundamental, que es importante, ¿sí? Para crear tensión, para, como ellos lo dicen, crear magia, para crear dramaturgia. Entonces, miren la diferencia entre uno y el otro, cómo se logran hacer dos cosas totalmente diferentes en teatro, ¿sí? Pero igual de llamativas. Vamos a ver un ejemplo más, ¿sí? Permítame, yo cambio al siguiente ejemplo. Vamos ahora a ver algo mucho más tradicional, ¿sí? Lo que les decía de Guadalupe Salcedo, esto se llama Guadalupe años 50 y vamos a ver no la obra de teatro, sino la explicación de lo que se trata y vamos a ver un poco, algunos van a mostrar algunas cositas de la puesta en escena. Pues Guadalupe, que fue una creación colectiva muy amplia, porque no solamente fue una creación colectiva de nosotros como teatro, sino una creación colectiva donde participó muchísima gente, abogados, excombatientes de aquella época, historiadores, filósofos, gente absolutamente del común. Un personaje que yo creo que la historia no le ha hecho justicia, ¿no es cierto? El teatro le ha hecho justicia más bien. Pero yo creo que esa obra es uno de los antecedentes importantísimos del conflicto armado y social de Colombia, porque además muestra el ascenso del liberalismo, su crisis también. Para mí la gran importancia fue que empezó a como hablar de las causas, del porqué de esta guerra absurda que estamos viviendo. Arturo Alape era una persona muy cercana al Grupo La Candelaria, sobre todo en esa época, y él investigó mucho sobre Guadalupe. Y entonces, no sé, de pronto estábamos muy motivados y quisimos montar la obra sobre Guadalupe. Él nos ayudó como en la primera etapa de la investigación. En el caso de Guadalupe, ahí nosotros, digamos, o en el caso mío, con Fernando Peñuela, que ya está por allá arriba, nos metimos. Bueno,
Miren, por ejemplo, acá, vuelvo y aparezco, ¿sí? Miren, por ejemplo, acá uno de los actores más interesantes que ha tenido Colombia en las últimas décadas, ¿sí? Salido en cine, sale en televisión, y hace parte de esta puesta en escena. Entonces era lo que yo les decía a ustedes justamente sobre esa posibilidad que ellos tienen de moverse entre cine, televisión, al principio entre radio y ahora en el teatro. Eso hace que sean profesionales y que tengan muy buena calidad las obras de teatro que ellos colocan. Miren que aquí la versatilidad de los actores les tocó aprender a tocar música llanera, ¿sí? Porque Guadalupe Salcedo es un personaje llanero de los llanos orientales, él nace allá y prácticamente hubo un momento en que los llanos orientales eran, para ellos, era un estado totalmente diferente a Colombia, ¿sí? Le tocó a Gustavo Rojas Pinilla volverlos a hacer como una amnistía con ellos para que no se le fuera a dividir el país. Estuvimos cerca de eso, entonces para que vean la importancia que tiene esta obra de teatro y conocer ese tipo de cosas. Y esas cosas se pueden contar en teatro, ¿sí? Un poco con el velo de la ficción, pero son cosas que pasaron, que se pueden recrear y que es importante que no perdamos. Vamos a ver el último ejemplo para no adelantar tanto ya este video, ¿sí? Vamos a ver justamente la obra del Teatro Petra, que tiene que ver con Rubiano, ¿sí? Otro actor que ustedes sé que van a reconocer eh, cuando lo vean, ¿sí? Permítanme, lo pongo por acá. Y vamos a ver cómo él aquí ya hace una mezcla de humor, de comedia, de drama, de violencia, y va a lograr de experimentación, ¿sí? Porque van a ver que en la escenografía va a recrear hasta un país donde hay invierno todo el tiempo, ¿sí? Y logra por medio de esa escenografía hacer una obra de teatro donde se va a concretar todo lo que tiene el teatro colombiano. Entonces vamos a mirarlo. Si debe evacuar, por favor siga las indicaciones de los organismos de seguridad y socorro. Muchas gracias y esperamos que disfrute la función. Ah, ya me parecía familiar su acento. ¿Ah, sí lo notó? Es que usted dijo que se acordaba. ¿De qué? De mí. Nunca lo había visto, señor. Cuando era niño. Así, chiquito. Me mató, señor. Usted me mató. Hacen una fila aquí. ¿Me hacen el favor? Ahí comenzamos a gritar. ¿Quiénes? Todos. ¿Cómo? Bueno, pues algo así. Yo no me acuerdo muy bien la verdad. Es que mamá... ¿Qué quieren que haga? Usted ya sabe. Que quería que dejáramos el país en manos de estos criminales tan peligrosos. Pero nosotros somos gente de bien. El reconocido hombre de armas, Salvo Castelo, cumplirá una sentencia de 3 años en un país neutral de invierno permanente. Tendrá vigilancia satelital sobre su persona, movimientos y desplazamientos mediante un grillete electrónico ubicado en su pierna derecha. El dispositivo será retirado en 3 años cuando sea cumplida la pena en su totalidad. 3 años, el tiempo que voy a durar metido aquí en este cagadero. ¿Qué mierdas es lo que quiere? Ay, otra vez. Es que tiene... Bueno, como les digo, ustedes acaban de ver el material solos porque no, este video es eterno y ya quiero terminar. Entonces, miren una cosa, miren por ejemplo la escenografía, es una escenografía bastante grande que recrea no solamente un cuarto, ¿sí? En un país nórdico, ustedes ven que nieva, ¿sí? Bastante, y que tiene una sombra de luz del mismo chamizo que hay en la ventana, se refleja fuertemente
en toda la casa. Entonces, juegan con esa experimentalidad de la escenografía, haciendo una escenografía diferente. Aquí ya una escenografía ya un poco más costosa, por ejemplo, que la de las águilas descalzas, ¿sí? Porque tienen que utilizar un escenario muchísimo más grande, ¿ya? Donde van a recrear una historia de los falsos positivos. Oh, falsos positivos. Ellos son falsos positivos. Este señor en algún momento dijo que eran criminales peligrosos y resultó ser una familia campesina. Entonces, miren cómo ese tema de los falsos positivos va a ser tocado con esta estética, con ese profesionalismo de los actores. Ya vieron a Fabio Rubiano, es un profesional en lo que hace, y todo el elenco. También ustedes pueden ver que ha trabajado en televisión, ha trabajado en cine, ha trabajado en varias partes. Tienen muy bien aprendido sus líneas, y miren cómo en lo poco que vimos son capaces de mezclar, pasar de lo dramático a lo cómico, pero no hace, o sea, no es grotesco, es muy sutil, muy estético, y logran involucrar a la gente dentro de lo que está pasando sin que pierda importancia lo que quieren decir. Entonces, ahí les quería mostrar esta parte. No me lo inventé yo, de que la gente fue a ver esta obra de manera populosa, ¿sí? De manera masiva. Ustedes pueden ver que ahí está el teatro totalmente lleno. Es una obra de teatro que ha causado impacto en Colombia. Chévere que investiguen un poco sobre ella, ¿sí? Entonces, muchachos, en sí, ya para terminar, esta pequeña clase, el teatro es algo interesante en Colombia. Alguien por ahí alguna vez dijo que Colombia era la Atenas latinoamericana, y justamente lo decía por el teatro, porque para los griegos fue muy importante el teatro, y el teatro colombiano es muy importante, y le ha dado una muy buena vitrina a Colombia a nivel internacional. Jóvenes, muchísimas gracias por su tiempo. Espero que este pequeño abrebocas de lo que es el teatro en Colombia les sirva para entender y comprender los ejercicios que deben hacer. Nos vemos ya en otra ocasión. Feliz día, el día que sea.